un privilegio poder estar nuevamente con ustedes en el espacio del doctor Leonardo Curcio. Ya está con nosotros Andrea Domínguez, ella es médico cirujano con posgrado en salud pública y epidemiología en el Instituto Karolinska. Doctora, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Jaime, ¿cómo estás? Espero que todos por allá estén muy bien. Igualmente saludos al doctor Curcio. Y pues esta noche, Jaime, me gustaría platicarles sobre un poquito del análisis y comentarios de el informe técnico que arrojaron respecto a la viruela símica en nuestro país. Y es que Antier se publicó este informe técnico de este virus, la viruela símica que atañe a nuestro país, pero también que recordemos que es una zoonosis que es endémico en África Central y Occidental y que ha llamado la atención porque ha salido de estos países y ahorita está afectando a otras partes del mundo y nuestro país no es la excepción, dando el primer caso el pasado 27 de mayo. Y bueno, hasta ahorita, de acuerdo a estas cifras, estamos teniendo 1,146 casos que cumplen con la definición operacional de caso probable. ¿Qué es una definición operacional de caso probable? Pues es cualquier persona, en el caso de la viruela símica, cualquier persona de cualquier edad que tenga una erupción cutánea, tanto en las mucosas, y que se acompañe de alguno de los siguientes síntomas como dolor de cabeza, fiebre, inflamación de los ganglios, dolor corporal, dolor en la espalda, y que además haya tenido el registro de una exposición a un caso confirmado de viruela símica o el antecedente de viaje a alguna de estas zonas endémicas. De estos 1,146 casos que se informan como casos con definición operativa de caso probable, 504 han sido confirmados por PCR en las lesiones de estas personas y solo una persona está reportada con defunción. Esta persona seguramente te habrás enterado, es una persona que tiene el antecedente de tener VIH, adquirió una neumonía y lamentablemente falleció de un choque séptico, además de que tenía viruela símica. En nuestro país, hasta el momento, hay 25 estados que están siendo afectados. Los mayormente afectados son, por supuesto, la Ciudad de México, por su densidad poblacional no puede faltar, Jalisco, el Estado de México, Yucatán y Quintana Roo. Y aquí llama la atención, Jaime, porque no solo son, como he dicho, por densidad poblacional, estos estados los que están siendo más afectados, sino también llama la atención porque son los que mayor conectividad aérea tienen. Recordemos el Quintana Roo tiene el segundo aeropuerto con mejor conectividad en nuestro país, después de la Ciudad de México. Entonces llama mucho la atención esto porque recordemos cómo se empiezan a dispersar las enfermedades de este tipo, sobre todo cuando hay un vector Entonces, doctora, ¿qué le está moviendo? La movilidad de las personas, el contacto con la gente, 97% de los casos reportados son en varones, pero aquí hay otra cosa que me llama mucho la atención y es en donde quiero, sobre todo, dar mucho énfasis en mi comentario. De las personas que están siendo afectadas, la mayoría son hombres, como he dicho, entre 30 y 39 años. Pero estamos hablando de que, al menos en nuestro país, hay 5 casos en menores de 20 años y 2 de esos 5 casos son en menores, uno tiene 3 y el otro tiene 9 años. Estamos hablando de niños que han estado en contacto con lesiones de manera física, en contacto físico con las lesiones. Recordemos que se puede transmitir por contacto directo, inclusive por dispersión de algunas gotículas, por transmisión sexual también. Y aquí es en donde vale la pena destacar que pues sabemos que no hay tratamiento ni vacunación, pero ¿dónde están los programas de prevención a la salud? Porque te metes a los portales de la Secretaría de Salud, que son muy amables y muy amigables, pero no son lo suficiente para sensibilizar a todas nuestras comunidades, sobre todo las más remotas, que pueden estar en peligro de ser contagiadas con este virus de viruela símica, que insisto, no es letal, no tiene la letalidad que alcanza, pero pues los casos se siguen sumando, Jaime.
Y van exponencialmente a la alza. ¿Qué pasa en el mundo, doctora? ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud? La hemos visto también alertando sobre esta enfermedad, el tratamiento que se le ha dado. Estados Unidos, incluso en algunas ciudades, no a nivel nacional, pero sí, al menos algunos estados o ciudades han emitido alertas por lo que ha ocurrido. Sí, y también hay una cosa que es importante y aprovecho también el espacio para, siempre he dicho que hacemos un poco de salud pública en este medio y hay que aprovecharlo así. La vacuna de la viruela, como la conocemos, la enfermedad que se erradicó desde los años 70, existe y está en algunos países disponible. Uno de ellos es Estados Unidos y están haciendo unas campañas de revacunación, sobre todo en estos grupos de varones homosexuales, para vacunarlos, porque per se una vacuna contra la viruela símica no existe. Lo que se está usando es una reacción cruzada y el beneficio de una inmunidad cruzada que hay de la vacuna de viruela que conocemos. Claro. Como antecedente. Entonces, el esfuerzo que está haciendo, por ejemplo, Estados Unidos es aprovechar y ocupar estos grupos de riesgo, insisto, sobre todo hombres homosexuales, que por el grupo de riesgo en el que se maneja, hacer campañas de vacunación y se ha alcanzado, pero no ha sido suficiente tampoco el abasto. Y con esto me quiero ligar, si me permites, Jaime, si tenemos un poquito de tiempo. Quiero ligar este tema con algo que también nos atañe y muchísimo y es algo que realmente es preocupante, es la crisis que tenemos de vacunación, sobre todo infantil, en nuestro país. De acuerdo a datos del INEGI que estuve revisando, desde hace 4 años los volúmenes de producción de vacunas de nuestro país se encuentran en su nivel histórico más bajo. Estamos hablando de que en 2022, en el primer semestre de este año, hubo 1.2 millones de unidades reportadas, pero en el mismo primer trimestre de 2021, solo 342,000. Y en el año anterior hubo un poco más de 602,000 y así sucesivamente. Este desabasto, por supuesto, ha llevado a muchos padres de familia a buscar un esquema de vacunación completo para sus hijos por cielo, mar y tierra. Y estamos hablando de enfermedades que son prevenibles y que si no se vacunan y el niño las adquiere son causa de mortalidad infantil. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Se le atribuye a una deficiencia, sobre todo en los laboratorios de biológicos y reactivos de México, que es una empresa estatal que se encarga de distribuir esto de Birmex y que no ha cumplido con los estándares ni se ha cumplido con los estándares de licitación. Y ha sido, muy deficiente. Sí. Perdón. Adelante. En entregar estos biológicos. Entonces, ¿cuáles son las vacunas que se ven? Sí, doctora. No, tranquila. Recupérese. Luego llega a suceder y es horrible que uno luego no alcance a esta situación de estar platicando. Es muy común, luego nos llega a suceder cuando se nos va, que nos decimos, ay, es que se me fue chueca tantito la saliva, y es bien desesperante. Doctora, listo. Jaime, bueno, pues básicamente esta empresa, que es la encargada de distribuir los biológicos, pues está siendo realmente criticada, supervisada, pero también es la causante de que no haya esta distribución. Entonces, ¿qué hacemos los mexicanos? Porque ¿qué va a suceder? Es la única empresa que está avalada para hacer esta distribución. ¿Por qué no se abre más la licitación a otras empresas? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Y es un motivo para explorar, porque realmente los niños estamos atentando contra la seguridad sanitaria de los niños. Y eso... Y lo que puede venir a futuro, doctora, es muy serio. Ya lo decían en Salud, esta encuesta que se dio a conocer hace algunas semanas, pues el rezago importante que hay en este tema, doctora. Así es, y vuelvo al punto, son enfermedades prevenibles con la vacunación. Exacto. No tenemos vacunas, tenemos un alto riesgo de mortalidad infantil en los próximos 5 a 10 años. Entonces, pues es una llamada de atención porque solo 3 de cada 10 niños, de acuerdo a la encuesta del año pasado, solo 3 de cada 10 niños lograron cumplir un esquema de menores de 5 años, lograron cumplir un esquema de vacunación completo. Y solo 1 de cada 3 de esos niños tuvieron al menos 4 de las 7 vacunas esenciales en los menores de 5 años de edad. Es gravísimo el problema, Jaime.
Muy delicado. Delicado, doctora Andrea Domínguez, médico cirujano con posgrado en salud pública y epidemiología en el Instituto Karolinska. Doctora, gracias. Descanse, cuídese mucho. Muy buenas noches. Cuídense mucho, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta pronto. Fundamental, lo que pone sobre la mesa la doctora. No hay que perderlo de vista.